del pastor Diego al fin, no se puede conectar. No me contesta. Pastora Marta, buenas noches, bienvenida. Brady, Dios te bendiga. ¿Cómo le fue en el receso? Pastora, buenas noches. Qué pena, no me conecté a las 6:30, yo creí que era a las 7, y entonces me perdí la primera parte de la clase. Pero bueno, ya estoy aquí pendiente. Bienvenida. Gracias, sí, señora. Bueno, continuamos con la clase. Ya los demás saben que tienen que conectarse. Sarita, no sé, de casualidad, ¿tiene una por ahí? Uy, Sara, póngale una... Bueno, sigamos con la clase. Comencemos con la clase. La segunda sesión de clase. Edwin, bienvenido. Buenas noches, qué pena, es que estaba allí con unos temas de los alumnos de la Global, entonces por eso no pude estar en la primera sesión. Ah, bueno, bienvenido, Edwin. Bueno, sigamos con Lucas. Y por ahí, ¿y qué le pasaría a Adred y se desconectó? ¿Ves? Los demás que estaban conectados se desconectaron. Como que tienen el internet fluctuante. No, acá estoy, pastora. Ah, ok. La pastora Marta. Sí, pastora, aquí estoy, pastora. Perfecto. Bueno, seguimos en el tema de el evangelio, del reino de Dios en cada uno de los sinópticos, y vamos, ya pasamos Mateo, Marcos, y ahora vamos con Lucas. Recuerden que dijimos que Marcos y Lucas dicen lo mismo acerca del reino de Dios. Por eso no vamos a tratar aparte a Marcos. Solamente vamos a mirar a Lucas. ¿Ok? ¿Qué hace Marcos? Lo que hace Marcos es que dice todo lo que dice Lucas, pero más resumido. Como lo habíamos explicado, Marcos es el evangelio que se escribió, el evangelio más resumido, y sobre esa plantilla, por decirlo así, Lucas y Mateo armaron el resto de su contenido. Bueno, entonces miramos que en Lucas 9:27 ocurre algo muy curioso. ¿Quién lee en Lucas 9:27? ¿Quién lee Lucas 9:2, 11? 2 y 11, Lucas 9:2 y 11 y Lucas 9:27. ¿Estamos con Lucas? Yo, pastora, voy a leer. Gracias. Lucas 9, sí, 27. señora. Lucas 9:27. Dice así: pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Lucas 9:27, ok. Y ahora Lucas 9:2. 9:2. Lucas 9:2. Sí, correcto. ¿Sí? Escuchamos.
y los envío a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Quién tiene Lucas 9:11? Lucas 9:11, ¿quién lo tiene? Amén. Léalo. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ok, y 9:60 dice así. Jesús les contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú dedícate a anunciar el reino de Dios. Sencillamente habla del reino de Dios sin temporalidad. No, él omite la referencia que el reino de Dios ha llegado, como habla Mateo. Casi siempre Mateo habla que el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está entre ustedes. Pero Lucas, en estos pasajes del capítulo 9, sencillamente omite la referencia y da por sentado, da por un hecho. Se supone que ya el reino de Dios está. Entonces no tiene que anunciarlo. Porque para Lucas, sencillamente, ya lo hemos dicho, es la persona de Jesús. Es Jesús mismo el que trae el reino. Él es el reino. Y Lucas 19:11 es todavía más curioso. Leámoslo todos, por favor. Lucas capítulo 19, versículo 11. ¿Quién lo quiere leer? Pastor, Lucas 19:11. Pastor Néstor. No, es que yo acá estoy más complicado. Estaba la Te gente cuento mucho, escuchando a Felipe. Jesús y les contó otra parábola. Se Oyendo, hallaba cerca de Jerusalén. oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús La Biblia. y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Uy, qué curioso eso. Gracias. Entonces hay como una contradicción entre Lucas. Es un hecho que ya está. Pero con respecto a los judíos, o sea, para los judíos, él hace una aclaración. Cuando hablo de los judíos, estoy hablando sobre todo, no tanto del pueblo, sino de las autoridades judías, tanto civiles como religiosas. Jesús les quiso hacer una aclaración. Déjeme eso allí cocinadito, porque lo vamos a mirar en la parte ética. ¿Listo? ¿Por qué hay esa contradicción? ¿Por qué quiere aclararles que el reino de Dios todavía no va a comenzar? Pero en las otras partes dicen, no, pues ya está, es que es obvio. No tengo que decirles que ha llegado, el reino de Dios está hace rato entre nosotros, desde cuando yo llegué. Bueno, lo mismo el 17:20 contiene la misma contradicción que les acabo de mencionar. ¿Quién quiere leer el 17:20, por favor? Dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, ahí nos va a aclarar un poquito más. ¿Por qué Jesús le está diciendo en esa parábola del 19 que el reino de Dios no va a comenzar inmediatamente? Bueno. Listo, terminamos el tema del reino de Dios. Espero que usted lo repase en casa y que las dudas que tenga o los aportes que tenga los coloque en la plataforma. Bien, vamos con el segundo tema de esta noche. Vamos al segundo tema. El segundo tema teológico importante en los sinópticos. ¿Cuáles son los sinópticos? ¿Cuáles son los libros que estamos estudiando? Mateo, Lucas y Marcos. Ok. Mateo, Marcos y Lucas. Pues el primer tema que vimos fue el reino de Dios. Ahora vamos a mirar, y su mensaje, ¿no? Ahora vamos a mirar la parte ética del reino de Dios. La ética en el reino de Dios.
Bueno, entonces, para empezar hablar de este tema, nos toca hacer una pregunta que es inevitable. ¿Quién se anima a dar el concepto de ética? ¿Qué es ética? Es un conjunto de valores, principios que regulan nuestro comportamiento. Muy bien. Ok, yo pensé que iba a dejar solamente el concepto en normas y valores y no te ibas a meter con el comportamiento. Listo. Entonces, conjunto de normas que rigen el comportamiento. ¿Quién más quiere dar un concepto de ética? Hola, Pastora, Marta, Idredi. Marcela está conectada. Sí, señora pastora. Hola, Pastora, buenas costumbres y normas que costumbres. rigen el comportamiento. Ok, costumbres y normas que perfecto. ¿Quién más se atreve a dar otra? Es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y las relaciones con la moral y el comportamiento humano. Eso, el comportamiento humano. Sí, la parte moral. Bien. Entonces, fíjese, mientras que la psicología nos dice por qué nos comportamos así. Porque es una ciencia del comportamiento humano también, en parte, ¿no? Mientras que la psicología nos dice por qué el ser humano se comporta así, la ética nos dice cómo se debe comportar el ser humano. Entonces, tiene que ver con la conducta y con esas normas que hacen que la conducta humana sea buena o sea mala, sea moral o sea inmoral. Entonces, a eso se refiere la ética. Muy bien. Entonces, todo aporte es valioso, acuérdese de eso, no tenga miedo de hablar. Fíjese lo que dice Efesios 1:8, una promesa de Dios, que Él desbordó su bondad sobre nosotros, además junto con toda sabiduría y entendimiento. No solamente el Señor nos dio su misericordia, sino también nos ha dado su sabiduría y su inteligencia. Eso dice Efesios 1:8. Así que anímese a hacer sus aportes siempre en la clase. Bueno, hablemos un poquito, algo general sobre la ética en los sinópticos. ¿Quién quiere leer esto que está aquí en la diapositiva? Gran parte de la enseñanza de Jesús se enfocó en la conducta humana. Sí, señor, el Señor Jesús siempre estaba mirando, no solamente estaba mirando cómo se comportaba, sino nos decía cómo debíamos comportarnos. Por ejemplo, pongo un ejemplo. El día que estaban en el templo depositando una cantidad de ofrenda a las personas y él se fijó en la conducta de todos los que estaban ahí. Observó a los que echaban mucho dinero y observó a la viuda. Y después de que observó el comportamiento de cada uno de ellos, se detuvo para dar una enseñanza ética sobre las finanzas. Entonces, fíjense, y muchas cosas así, similares, aparecen relatadas en los evangelios. Por ejemplo, miren, las bienaventuranzas o el sermón del monte. Eso es básico para los sinópticos. Y lo vamos a mirar más adelante. El sermón del monte es, ¿cómo le diríamos? La joya de la corona en la ética de Jesús. Voy a hablar en términos jurídicos. El sermón del monte es la constitución política, no de Colombia, sino del reino de Dios. ¿Qué otra parte de la Biblia habla sobre enseñanzas éticas de Jesús? Ahí está, ¿la qué? ¿La qué de oro? La regla de oro. La regla de oro. ¿Está dónde? ¿En Mateo qué? Mateo 7:12. 7:12. Mateo 7:12, muy bien. Y también otra, la parábola del buen samaritano. Capítulo 4 de Lucas. eso, muy bien, de Lucas. Excelente. Entonces,
Esos son los ejemplos de que Jesús tenía una predilección en sus enseñanzas por la ética. Y todas esas porciones que hemos mencionado de la palabra son referencia no solamente para nosotros los creyentes. A nivel mundial y secular, todas esas piezas de la Biblia son conocidas y usadas. Fíjese usted eso tan bonito. Come, mi amor, me traes un poquito. Es, ¿quién no conoce la parábola del buen samaritano? Todos. Imagínense, hasta una frase se trata de eso. Si usted se comporta bien con su vecino, dicen que usted es un buen samaritano, ¿cierto? Vecino, a un buen samaritano. Todo el mundo conoce el Sermón del Monte. Todas las Semanas Santas, a veces las mencionan, ¿no? O en la Iglesia Católica, en la misa, o por fuera de los contextos religiosos también, la gente que no es religiosa conoce el Sermón del Monte. Mi amor. Bien. Entonces ahora vamos a tratar de conectar las enseñanzas éticas de Jesús con el reino de Dios, con el concepto de reino de Dios, porque eso va conectadito, ¿ok? Entonces vamos a conectar lo que acabamos de ver sobre el reino de Dios con la que estamos viendo ahorita, que es la ética. Entonces, en primer lugar, para hacer eso tenemos que mirar la relación que Jesús tenía con la ley. Porque la ley es ética o no. Sí. Sí. Los Sí, 10 porque mandamientos porque te nos dicen, fija le dicen a comportamiento. toda la humanidad cómo tiene que comportarse, ¿sí o no? La relación de Dios. 5 mandamientos le dicen a la humanidad cómo tiene que comportarse con Dios. Y los otros 5, ¿cómo tiene que comportarse con quién? Hola. Sí, Se me desconecten, por favor. Pastora, lo que pasa es que hay como interferencia. No sé si hay más hermanos que tengan los micrófonos encendidos. Entonces se escucha como, no sé, como con Entonces, por favor, interferencia. los que tengan los micrófonos abiertos, ciérrenlos. Gracias, Edwin. Entonces, 5 mandamientos nos dicen cómo la ley es ética. Lo repito, los 10 mandamientos. Cuando digo la ley, estoy hablando de, bueno, básicamente los 10 mandamientos y el resto de los mandamientos o de las ordenanzas que se desprenden de allí. Que la ley completa tiene como más de 600 mandamientos. Entonces, pero los básicos son los 10. Entonces, esos 10 nos dicen cómo debemos comportarnos con Dios y también cómo debemos comportarnos con las demás personas. Entonces, ¿qué relación tenía? ¿Cómo miraba Jesús la ley? ¿Qué pensaba de la ley? Entonces, para Jesús había en la ley habían elementos que debían continuar. Como también había elementos que ya debían interrumpirse. Entonces vamos a mirar los elementos que él considera que deben continuar, que todavía son válidos, que todavía hoy la iglesia, usted y yo, tenemos que acatar. Entonces fíjese cómo consideró Jesús el Antiguo Testamento. La consideró la palabra de Dios inspirada y la consideró la norma de vida. Es más, Jesús tiene varios libros favoritos. Casi siempre que los evangelistas registran las palabras de Jesús, cuando él dice, así dice la Escritura. Uno de los libros más mencionados para él, o por él, por la boca de Jesús, era el Deuteronomio. ¿Y qué es el Deuteronomio? No más que el resumen de toda la ley. Entonces, para Jesús, el Antiguo Testamento era la palabra de Dios y era la norma de conducta para los seres humanos, incluyendo la de él mismo. ¿Por qué? Porque le digo que para Jesús no solamente lo era de boca, él no solamente le dijo a las personas, ustedes obedezcan la ley, yo no la obedezco, no, él obedeció la ley. Y mire Mateo 17:27, mire Mateo 23:23, mire Marcos 14:12.
Miremoslo brevemente. Mateo 17, 27. Dice, pero en fin, para que nadie se ofenda, acércate. Ay, perdón, estoy leyendo lo que no es. 17, 27. Sí, ¿tú lo tienes, Margarita? Léelo. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrigarle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Eso era con respecto a pagar el impuesto del templo, que era un deber legal, un deber de la ley. Mateo 23, 23. Fíjese que él mismo entonces pagó el impuesto del templo. Él, que era el dueño del templo, pagó el impuesto del templo. Para los pastores que dicen que ellos no pagan diezmo. Que porque ellos son los pastores. Muy bien, nosotros también tenemos que cumplir la ley, ¿no? Queremos que los demás la cumplan, pero nosotros no. Así es, pastora. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que ofrecen a Dios el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero no se preocupan de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto último es lo que debían hacer, es decir, la misericordia, sin dejar de cumplir el diezmo. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que Jesús también les dijo a los discípulos que no malinterpretaran la razón por la cual había venido. Él no había venido para abolir la ley o los escritos o los profetas. Eso, había venido para cumplir los propósitos de la ley. No la letra de la ley, sino el propósito de la ley. Hablo con el abogado. ¿Cómo es que dice pastor y abogado? El espíritu de la ley. Muy bien. Entonces les digo la verdad, dice que hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, la ley no va a desaparecer. Ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Eso lo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 18. Mateo capítulo 5 es el capítulo de la ley, perdón, del sermón del monte. Es decir, donde está la enseñanza ética de Dios, perdón, de Jesús. Bueno, entonces, ¿qué quiso decir Jesús con esa frase de que hasta que el cielo y la tierra se acaben, ninguna de esas leyes va a quedar inhabilitada? Lo que él quiso decir es que se necesitaba una nueva definición del papel de la ley. La ley continuaba, como dijo Jesús, la ley no se va a acabar, pero la ley va a cumplir ahora un papel diferente. Antes la ley tenía un papel y era mostrarle la pecaminosidad a las personas para que cuando viniera Jesús pudieran aceptarlo más fácilmente. Pero entonces fíjese que para Jesús el papel de la ley tenía que cambiar. La ley no se iba a acabar, pero sí tenía que cambiar. El papel, su papel. Y ahorita vamos a mirar cuál es ese papel, pero yo quiero que usted se enfoque en que Jesús es el cumplimiento, como él lo dijo. No se olvide de eso, como lo dijo Dredi. Él es el cumplimiento de la ley de los profetas. Él vino a cumplir su misión. La misión de Jesús era el cumplir la verdadera intención de la ley, la verdadera intención del Antiguo Testamento. Bueno, entonces, cuando Jesús dijo eso, él dijo, bueno, ahora la ley y Moisés no son los que tienen la autoridad. Por eso les hablé ahorita de que la ley tenía que cambiar de papel. Antes el papel de Moisés y la ley era central, era la protagonista.
Ahora el protagonista soy yo, lo que quiere decir Jesús. Jesús asume la autoridad equivalente al Antiguo Testamento. Ahora yo soy el que les voy a dictar, como yo cumplo la ley, es decir, como yo soy el modelo para que ustedes miren cómo se cumple la ley. Yo soy el que tengo ahora la autoridad de decirles cómo tienen que comportarse. Entonces, qué lindo, por eso él vino como el siervo de Dios con toda la autoridad de Dios. Por eso él podía decir, ustedes escucharon que antes se les dijo, ¿cómo se les dijo? A ver, ¿quién me quiere poner? ¿Se acuerdan de esas? Varias veces ustedes escucharon que les fue dicho, pero ahora yo les digo. Sí, por ejemplo, cuando él dice, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Hasta ahora yo les digo, perdonad, bendecid a vuestros enemigos. Muy bien. Excelente. Y fíjese usted el tremendo esa función ahora de la ley cambia, porque él cumple la ley, nos muestra cómo cumplirla, entonces les dice cómo hacerlo. Precisamente el ejemplo que usted puso, Pastor Ricardo. La ley que la gente aplicaba como venganza, que realmente no tuvo parte, o sea, no tuvo ese objetivo. Moisés no se propuso que el pueblo de Israel fuera un pueblo vengativo, que el que la hacía la pagaba, no. El propósito de ese mandamiento era que, al contrario, que el castigo por una falta no fuera excesivo. Es decir, que si la falta era pequeña, pues el castigo debía ser pequeño, o sea, pequeño sería un diente. Digamos que un diente comparado con un ojo, ¿cuál es más valioso? El ojo, ¿cierto? Entonces, un castigo pequeño, como un diente, pues debía recibir, perdón, una falta pequeña como la de un diente, tiene que recibir un castigo igual de pequeño. Entonces, por eso el Señor les dijo, yo les digo, más bien perdonen, no se venguen, sino perdonen. La idea de la ley era que hubiera una compensación por la pérdida cuando uno cometía una falta, pero nunca el propósito de la ley fue la venganza. Y por eso ahora Jesús viene a decirle, yo les digo, en vez de vengarse, perdonen. Entonces, con su autoridad Jesús, con esa autoridad con la que él hablaba, fíjese, ustedes han escuchado lo que dicen los rabinos, lo que dicen los escribas, pero yo ahora les digo. Entonces, esa era la autoridad tal con la que hablaba, pero también la ofensa tan profunda que provocaba en sus contendores religiosos, entre comillas, ¿no? Porque pues, Jesús no tenía esa pretensión, pero con esa autoridad él rechazó las interpretaciones que los escribas y los fariseos habían hecho valer como si fuera la misma palabra de Dios. Jesús rechazó, por ejemplo, las interpretaciones que estos escribas habían hecho del sábado. Y usted ya lo tendrá en oportunidad en la casa, ya están recordando los pasajes del sábado. Yo sé que donde Jesús discutía, por ejemplo, en la sinagoga, cuando curó al hombre de la mano seca, y todos los religiosos que estaban allí estaban enojados porque él había quebrantado el sábado curando a un enfermo. Y él lo hacía a propósito, lo hacía para decirles, mire, esto es lo que ya no debe continuar de la ley, lo que queda interrumpido de la ley, lo que no debe seguirse cumpliendo. Estas interpretaciones que ustedes mismos han hecho y que quieren hacer valer como si fuera la palabra de Dios. El ayuno, lo mismo la pureza y el lavado ritual. Él rechazó esas interpretaciones y las botó al piso. ¿Qué más interrumpió Jesús? Reinterpretó el papel de la ley.
¿En qué sentido? En que la justicia del reino ya no iba a tener que ser mediada por la ley. Es decir, para quedar justificado ante Dios, ya no había que cumplir todos los mandamientos. De otra manera, pues nadie podría quedar justificado ante Dios, porque ¿quién puede cumplir todos los mandamientos y no quebrantar ninguno? Nadie, ¿cierto? Entonces, precisamente, Jesús viene a cambiar ese papel de la ley. La ley ya no puede justificar a nadie. Ahora quien justifica es un acto redentor de Dios. Un acto especial de Dios que ya los profetas habían anunciado. Por ejemplo, Jeremías, que dice que la ley Dios iba a hacer un milagro y esa ley que Jesús dijo que nunca iba a pasar, se la iba a escribir a todo su pueblo en el corazón. Ese es un acto milagroso de Dios, un acto redentor de Dios. Entonces, la ley cambió de papel. ¿Y cuándo cambió de papel? Pues cuando Él vino en esa misión redentora. Muy bien. Entonces, terminó la introducción. Ahora sí vamos a mirar realmente la enseñanza ética de Jesús y su relación con el reino de Dios. Entonces, pregunta que vamos a contestar en esta sesión. ¿Quién la lee, por favor? Se acabó el tiempo. No. Por favor, ¿quién lee la pregunta que está allí? ¿Qué ¿Qué relación hay entre su mensaje acerca del reino y la enseñanza ética de Jesús? Bueno, vamos a mirar cómo se conectan las dos. El sermón del monte es la clave. Mateo capítulo 5. Ya nos adelantamos a decir que hace algunos minutos atrás que el sermón del monte era la Constitución. La Constitución, entre comillas, que rige a los ciudadanos del reino de Dios. Por eso él es la clave. Entonces hay que interpretarlo. Ahora volvemos al concepto de teología del Nuevo Testamento. Acuerda que la teología del Nuevo Testamento es histórica, ¿cierto? Es exegética y es teológica. Histórica. Entonces, vamos a hacer una exégesis histórica del Sermón del Monte. Así rápidamente. No vamos a leerlo porque el Sermón del Monte es muy largo y nos tomaría toda la clase en eso. Pero solamente quiero acotar en la parte histórica que desde el punto de vista histórico, Jesús es un rabí. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? Sí, está en lo cierto. Ok, Jesús es un rabí. Le decían rabí. El mismo un rabino le dijo rabí. ¿Cómo se llamaba el rabino que lo reconoció él como rabí? Nicodemo. Nicodemo le dijo maestro rabí. Lo reconocían como un rabí. Entonces, miremos el contexto. Para los rabinos de la época de Jesús, el término reino de Dios significa el señorío de Dios. Significa el gobierno de Dios que se establece donde quiera que los hombres tratan de cumplir la ley de Dios. Eso significa para los rabinos de su época. Ahora, ¿será que para Jesús significa lo mismo? Vamos a mirar.
Entonces, en resumidas cuentas, reino de Dios significa el gobierno de Dios. Entonces, como Jesús es un rabí, la ética de Jesús es la ética del reino de Dios, o sea, la ética del gobierno de Dios. Qué bonito eso, ¿cierto? Qué bendición sería que, que nuestra constitución política tuviera una connotación ética tan fuerte como esta. La fuerza ética se la da el mismo gobernante, que es Jesús. Lo que no podemos decir de nuestro gobernante en Colombia, ni en Latinoamérica y creo que ni en el mundo. Entonces, como reino de Dios significa gobierno de Dios, recuerde, la ética del reino es la ética del gobierno de Dios. La ética del reinado de Dios. ¿Y sobre quién reina Dios? Hola, hola. ¿Sobre quién reina Dios? Sobre sus hijos. Sobre toda la creación. Muy bien. Pero los pájaros no tienen comportamiento ético. Las estrellas Sobre tampoco. sus hijos, Los pastora. seres, sí, donde los seres que creo. Porque ahí dice que solo es pertinente para quienes han experimentado el reino de Dios y sus hijos, los que nos consideramos hijos de Él, son los que viven Sí, bajo para el los que han reinado de creído, Dios. ¿no? Ujú. Bueno, ¿y los ángeles estarían metidos allí? ¿Ustedes qué opinan? Claro. No. No, esos son los que cumplen, ¿no? A ver, yo quiero que usted me diga sí, pero me dé una razón. Sí, O me diga no, sí, pero me dé una razón. sí, No, sí, un sí pastora, mismo los sí. ángeles son gobernados por Dios. Sí, Son sí, sujetos. están bajo su soberanía, ¿no? Ah, Claro que ahora sí. cambiaron de opinión. Ahora, deme un texto bíblico. Un Filipenses. texto bíblico que demuestre que también esta ética aplica a los ángeles. Que Filipenses los 2. ángeles están bajo el reino de Dios. Que ellos son éticos y que cumplen la voluntad de Dios. Filipenses 2. Bueno, ¿qué dice Filipenses 2? Es que, no, es que yo no tengo la Biblia aquí al lado. Bueno, entonces recítelo. Pastor, de donde memoria. dice que si es Filipenses o Colosenses, donde dice que toda rodilla se doblará Y en toda el lengua cielo. confesará. Es Colosenses, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, Ajá. que eso hace relación también, se puede aplicar a la ética. No, no tanto. A ver, deme un pasaje más contundente. Y usted hasta lo cantamos los domingos. ¿Cantado? ¿Cuál? ¿Cántico? Como en el cielo te adoramos hoy. ¿Cómo dice el Porque Padre dice que nuestro? tiene toda Hágase tu posesión, voluntad. tanto en el cielo como en la tierra, ¿no? Ya, ¿y quién hace la voluntad de Dios en el cielo? Los Pues ángeles. Eso, muy bien. Entonces, solo esta ética es pertinente para quienes han experimentado el reino de Dios. Bueno, para los ángeles de Dios, por supuesto, porque para los otros ángeles no, ¿no? Pastora, buenas noches. Buenas Pastora, noches. y dice en Hebreos 1:7 dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. También podría ser un texto para reforzar eso. También, sí, señora. Ministro quiere decir uno que cumple la voluntad de Dios, que hace lo que Dios manda, ¿no? Que cumple un servicio para Dios. Entonces, el sermón del monte, como ustedes lo han dicho, aplicado a los humanos solamente es para discípulos.
para los ya convertidos, como dijo por ahí Edu, para los hijos de Dios dentro del nuevo pacto.